Hola, soy Jorge Roy y nuevamente les vengo a ofrecer un video de reacciones sobre un tema bastante interesante, no pocas veces de generar ciertos conflictos en el territorio de la profesión, fundamentalmente por las cosas que uno puede leer desde la misma ciencia, en libros, en trabajos científicos y mucho entre colegas, obviamente, que intercambiamos. Hay una confusión importante instalada y nada mejor que para intentar mostrar otras caras de este prisma que pareciera ser que tiene una sola y no lo es. Bueno, hoy veremos al menos dos. Una que rescato de un YouTube al que puede acceder cualquiera, que por supuesto voy a editar, eso es más que obvio, porque tengo que circunscribirme a aquello que se afirma desde un lado y lo que la ciencia muestra u otra ciencia, para decirlo más prolijamente y sobre todo con ciertos cuidados, para que nadie se sienta, digamos, dolido por una cuestión que no tiene que ver con la búsqueda del conflicto. Simplemente es tratar de aclarar ciertas cuestiones que merecen ser explicadas debidamente desde donde son, por un lado, afirmadas y donde desde el otro lado son cuestionadas. Dicho esto, voy a aclarar algo más. De ninguna manera esto va en contra de aquello que se está viendo, que yo voy a mostrar del video, donde hay un profesional que se expresa, el que merece, por supuesto, el máximo respeto, pero sí uno, de alguna manera, pone en cuestión lo que dicha persona está expresando desde su saber y que hace cortocircuito muy importante con lo que la ciencia pone en evidencia. Acá es importante dejar en claro que las cuestiones no pasan por nombres, por apellidos, por personas, por profesionales, sino por conocimiento. Estrictamente se ofrece aquí un saber que se lleva por delante a otro y si hubiera la necesidad de un debate, yo por supuesto siempre muy dispuesto al mismo, en cualquier lugar y bajo cualquier condición, siempre todo dentro del marco absolutamente que hace a las ciencias del ejercicio. Dicho esto, voy a comenzar entonces por compartir pantalla. Bien, lo que vamos a escuchar acá de boca de este profesional, anticipo alguna cuestión. Lo que se está tratando es intermitente, el método intermitente de entrenamiento, y él advierte que este término es rescatado por el doctor Argemi y lo que hace referencia a partir de ahora es desde los orígenes de este modelo de trabajo, para lo cual yo tengo algo para mostrarles. Escuchémoslo entonces. El término como tal fue puesto por los trabajos intermitentes, intermittent work, el primer trabajo de Irma Astrand, que fue la esposa, que fue alumna y becaria de Perfolf Astrand, el gran fisiólogo sueco. Entonces, Irma Astrand fue la primera que empezó a investigar qué pasaba con esto de entrenar, hacer ejercicio de intensidad, descansar, hacer intensidad, descargar a partir de la década del 60 del pasado siglo. Bien, voy a mostrarles seguidamente lo que él está mencionando, que es el trabajo de Irma Ostrand y colaboradores, entre los que está Per-Olof Ostrand, y en este contexto vamos a ver exactamente por qué él acaba de afirmar que el trabajo es así, de esta manera, ¿no? Intermitente, trabajo, pausa, esfuerzo, pausa, de alta intensidad. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarles el trabajo para que puedan efectivamente verificar si lo que se está afirmando es exactamente lo que hicieron Ostrand y colaboradores. Bien, acá tenemos el trabajo que ha citado el profesional y que refiere justamente al trabajo muscular intermitente, llamado en ese tiempo así,
Pero ahora vamos a volver en un ratito a esta misma diapositiva y observar efectivamente al trabajo que ellos lo presentan en esta gráfica o en esta imagen en realidad, que tiene algunos puntos a considerar. Primero, independientemente de que ellos acá creían que estaban evaluando ácido láctico, se sabe a esta altura del nivel científico que hay de investigación, que no se produce el mismo, no es el tema a hablar, pero es lactato, que no tiene nada que ver con ácido láctico, ni se produce ácido láctico y luego espontáneamente se genera lactato. Bien, no voy a entrar por ese territorio, pero lo concreto es que aún diciendo en aquella década del 60 del siglo pasado ácido láctico, bueno, seguiremos analizándolo como que era lo que se creía en aquel momento. ¿Quién hizo esto? Un deportista. N = 1. O sea, esto fue observado en una única persona en bicicleta. ¿Cómo fue el trabajo? Hizo un trabajo máximo, de tal manera que en 6 minutos alcanzó su consumo máximo de oxígeno. ¿Cuál fue el expresado en consumo absoluto? 4.6 litros por minuto fue lo que obtuvo de consumo máximo absoluto. Y para aquel entonces el ácido láctico de 16.7, lo cual es realmente importante como valor. Lo normal no es llegar a estos niveles de lactato, de ácido láctico en aquel momento, en una determinada persona, pero también está expresando una gran aptitud para generar semejante nivel de trabajo glucolítico, porque hay mucho lactato evidentemente, en esa magnitud de esfuerzo realizado en 6 minutos el cicloergómetro. ¿Esto es lo relevante? No es lo relevante. ¿Qué hicieron? A la velocidad en vatios que la persona alcanzó su consumo máximo de oxígeno, vamos a ponerle un número cualquiera, pero para que se entienda lo que estoy comentando, vamos a suponer que alcanzó en 400 watts en la bicicleta su consumo máximo de oxígeno. ¿Qué hicieron los investigadores? Le llevaron a un trabajo que fue 30 segundos a esa cantidad de vatios, 400 para el ejemplo que estoy dando, en 30 segundos en ese nivel de exigencia, por 30 segundos de recuperación. Lo mismo lo hicieron en 1 minuto por 1 minuto y en 3 minutos por 3 minutos. ¿Qué descubrieron? Empiezo por el final, que cuando hicieron 3 minutos a 400 watts, insisto, este valor de watts me pertenece, es para el ejemplo nada más. Cuando estuvieron a 400 watts, de 3 minutos por 3 minutos, o sea, a la misma velocidad que obtuvieron el consumo máximo de oxígeno fue idéntico, 4.6. Los valores de lactato, de ácido láctico, discúlpenme el hábito de hacerlo, de mencionar lo que realmente es, el valor de ellos, del ácido láctico que medían, fue de 13.2, que concluyen que en realidad la pausa favoreció la no acumulación de tanto nivel de ácido láctico como en el primer esfuerzo único de 6 minutos. Pero miren lo relevante a mi gusto para analizar. Esto evidentemente lo puse yo y no los autores, pero ¿qué ven? ¿Qué se ve? Que cuando ellos hacen 30 segundos de esfuerzo, discúlpenme, 30 segundos de esfuerzo, eso lo vamos a ver después, porque también habla de Birgitta Sen, el profesional. Cuando hacen 30 por 30, el valor de ácido láctico fue de 2.2, un valor de mínima exigencia. Estamos hablando de algo más podría ser, hay veces, el doble de lo que se puede encontrar de lactato actualmente en condición de reposo. Entre 0,6 y 1.8 es el valor normal encontrable en una persona en condición de reposo. Bueno, encontrar un valor de 2.2, un trabajo aeróbico de muy baja intensidad sería. Y miren lo que hay de valor de consumo máximo. Para ese esfuerzo, del valor de consumo de oxígeno que obtuvieron para ese esfuerzo, 2.9. ¿Qué está indicando esto? Que este valor representa el 63% del consumo máximo que él adquirió
en el esfuerzo. Esto es, de ninguna manera puede decirse que está haciendo un trabajo intermitente de alta exigencia. No lo es en ese tiempo y con esa pausa. ¿Por qué? Porque lo evaluado representó el 63% de lo máximo alcanzado en la prueba. Es decir, estaba pedaleando al mismo nivel de exigencia, 400 watts para los watts que yo puse aquí, para ejemplo, y nada más. Pero sin embargo, lo que era como carga externa idéntica, la carga interna fue absolutamente diferente. Fue bien submáxima, a un punto tal que si uno evaluara umbral de lactato, esto sería una intensidad subumbral, mucho más para este modelo de deportista. Mucho más para este. O sea que estamos trabajando en un nivel de exigencia absolutamente pobre desde el punto de vista metabólico. O sea, la carga externa fue la misma que para los 6 minutos máximos, pero a los 30 segundos de esfuerzo, por 30 segundos de descanso, para volver luego eventualmente a seguir repitiendo el esfuerzo, la carga fue absolutamente submáxima. Por eso el valor del lactato para ese momento ácido láctico tan bajo. Miren lo que pasó en 1 por 1. Miren lo que pasó en 1 por 1. 2.93, o sea, prácticamente el mismo nivel de consumo máximo de oxígeno, submáximo. Y ya el valor del lactato, o sea, la participación glucolítica es mayor. Hay 5 milimoles de lactato que se está poniendo en evidencia. Probablemente ya acá la persona supera ligeramente el umbral de lactato. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos son los trabajos que uno ve de intermitentes. Bien, en tiempos. Vamos a ver ahora, cuando siga exponiendo el profesional, los tiempos que él identifica comúnmente como trabajos intermitentes, que son los que propone el autor en el cual él se basa, el doctor Argemi, que estuvo ahí mencionado, y que, insisto, merecen ser puestos en consideración desde lo que la evidencia real muestra y no desde lo que se propone o se multiplica, y no hay evidencia que eso pase en virtud de lo que están hablando. ¿Por qué digo no hay evidencia? Porque las evidencias que dan no se compadecen con lo que los autores han detectado. Los Ostrand y Christensen y Herdman no han dado un intermitente de las características al cual, por ejemplo, Gibala, investigador, y McInnes, juntos de la Universidad de Canadá, de la Universidad McMaster, hablan, cuando refieren al intermitente, que lo mencionan como esfuerzos supra consumo máximos, incluso del 170% del consumo máximo, el 170% como esfuerzo intermitente. Y vaya si McInnes y Gibala y otros autores también de la misma universidad o que participan de trabajos de la universidad hacen referencia a la magnitud de exigencia para hablar de intermitente. Por lo tanto, esto puede llamarse, si quieren, intermitente, pero entra dentro de un territorio metabólico oxidativo, no anaeróbico, como menciona el profesional. No es un trabajo anaeróbico es un trabajo de neto corte oxígeno dependiente, de neto corte oxidativo, de neto compromiso mitocondrial, porque hay una intensidad pobre relativamente a la que tiene el sujeto en su máximo nivel de exigencia dentro del metabolismo o el territorio metabólico oxidativo, porque el consumo máximo fue de 4.6 con 16.7 de ácido láctico, decían los autores, y cuando lo intervala, solamente o lo fracciona o lo hace intermitente, solamente cuando hace 3x3 logra esos niveles de consumo y de lactato. Curiosamente, 3x3 es 3 minutos por 3 minutos, es absolutamente metabólico oxidativo. Es propio un trabajo interválico, de un high intensity interval training. Por lo tanto, no estarían realmente haciendo un
trabajo muscular intermitente. Lo llamaron así por la intermitencia, es decir, por la alteración, perdón, la secuencia, esfuerzo-pausa, esfuerzo-pausa. Bien, bueno, vuelvo a compartir al colega para que siga exteriorizando lo que él multiplica relativamente intermitente y ver si caben hacer más aclaraciones. Así que vamos entonces a ese lado. Y propone unos ciertos conceptos a través del intermitente. Primero, que todos los tiempos de trabajo van a ir de 6 a 20 segundos. Que las pausas van a ir desde la mitad al doble, es decir, 0.5 a 2, que se conoce como densidad, trabajo-pausa, tiempo de trabajo-pausa. Que la densidad va a ir de 1, 0.5 hasta 1 y 3 de pausa, por lo general se usa 1, 2. Si usted usa 10 segundos, puede descansar hasta 2, hasta 20 o hasta 30 segundos, dependiendo de la condición del cliente. Bien, vamos a ver lo que ciertas investigaciones muy interesantes muestran en esto. Me detengo en el tiempo de esfuerzo, 6 segundos a 20, o sea, estos supuestamente son trabajos intermitentes. Supuestamente no, lo son, sí, 6 segundos de esfuerzo máximo, con 20 segundos de pausa o 30 de pausa, o como está ahí, tiempo de pausa, de 3 segundos a 40. De 3 segundos a 40, yo me imagino haciendo un trabajo de, por ejemplo, 6 segundos por 3 de pausa, 6 segundos por 3 de pausa. O sea, me gustaría conocer algún trabajo que me dé solamente 3 segundos de pausa en un esfuerzo de tipo intermitente. A ver quién logra hacerlo y en tanta cantidad de repeticiones. Independientemente de eso, que es una apreciación personal que tiene que ver con la experiencia que uno tiene en campo, concretamente, y en laboratorio, en campo y en laboratorio, voy a mostrar algo de cómo evoluciona en un trabajo intermitente el metabolismo muscular. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los pilares que llevan a los profesionales a multiplicar el intermitente con mucho énfasis, sobre todo a nivel de los gimnasios, porque es un lugar que contiene mucha gente y la gente quiere emagrecer, quiere perder grasa. Y entonces dicen, el intermitente seguro que te hace perder lo que te sobra de tejido adiposo. Ellos lo proponen como un recurso para perder tejido graso, donde, entre otras cosas, después veremos, haciendo mención al profesional, y yo mostraré al respecto lo que comentan las investigaciones, ¿no? Para perder grasa. O sea que basados en la paradoja de la fosfocreatina, una denominación acuñada por ahí, vaya a saber, y que suena lindo como denominación, que hasta puede ser cierta como expresión y necesaria de ser multiplicada, pero hasta dónde realmente esa paradoja está dando evidencia que la recuperación de la fosfocreatina, en realidad de la creatina adentro de la mitocondria, tiene que ver con que la recuperen las grasas. Y sobre todo que esto acontezca a partir de un determinado momento, en minutos expresado. Llegado esa instancia, lo vamos a afinar. Pero me paro acá para mostrar cosas, que no son pocas, que pasan en esfuerzos de estas características. Bien, vamos allá entonces a compartir pantalla para ver lo que tengo para mostrarles en diapositiva. Miren acá, en un trabajo muy importante que hizo Gaetanos y colegas, ¿qué documentaron? A partir de biopsias musculares, que en una repetición de 6 segundos máximos, a este trabajo acceden libremente, en una repetición de 6 segundos máximos, ¿quién da la energía para resintetizar el ATP?
Miren, el 49% la fosfocreatina, pero el 44%, quiero redondear, porque podría decir, bueno, casi el 50 y prácticamente el 44, lo está dando el 49.6%, si quieren que lo lea tal cual, la fosfocreatina, pero el 44% la glucólisis. Este mismo profesional, en su narrativa, en un momento, dice que el sistema fosfágeno trabaja hasta los 10-15 segundos. Bueno, voy a mostrarles dentro de un ratito algunas cuestiones, porque sería fantástico que eso pasara, pero lamentablemente no acontece. ¿Y por qué no acontece? Por lo que estamos viendo. ¿Quién disparó la glucólisis? ¿Por qué se activó la glucólisis? Por incapacidad de la fosfocreatina para satisfacer la demanda que se le está solicitando para resintetizar ATP. No da abasto. Ahora lo voy a demostrar por qué. Porque concomitantemente a la incapacidad de la fosfocreatina aparece la capacidad glucolítica. O sea, para poder satisfacer la resíntesis de ATP en la unidad de tiempo, o sea, cuánto ATP se está gastando, y la fosfocreatina no da abasto, se acopla, así se llama acople glucolítico, se acopla a la glucosa, en realidad la degradación de la glucosa, la glucólisis, a máxima capacidad de resíntesis el tiempo que pueda. ¿Por qué? Porque aparecen productos degradativos del ATP y de la glucólisis que van generando un ambiente inhóspito para las reacciones bioquímicas. Fíjense entonces que cuando se hace un esfuerzo máximo de 6 segundos, hay un almacén de ATP en nuestras fibras FT2X que son capaces de satisfacer de la energía que se necesita para ese esfuerzo algo más del 6%. La fosfocreatina casi un 50%, pero ya la glucólisis en 6 segundos, no en 20, en 6 segundos, está aportando una enorme cantidad de energía para poder concluir satisfactoriamente, con el aporte energético suficiente, la resíntesis de ATP necesaria. En este trabajo, lo que hicieron los autores que estoy mostrando fue colocar a los evaluados en la práctica de 10 repeticiones máximas en ciclo ergómetro. Fue todo hecho. 10 repeticiones máximas de 6 segundos. 10 repeticiones máximas de 6 segundos. Con 30 segundos de recuperación. Es decir, hacían un esfuerzo máximo, 6 segundos de recuperación, un esfuerzo máximo de 6 segundos, 30 segundos de recuperación, y eso lo repetían 10 veces. ¿Qué fue lo que documentaron? Cosas muy interesantes. Se evaluaron el pico de potencia y la potencia media a lo largo de las 10 repeticiones. ¿Qué vieron? Que desde la primera repetición hasta la última había una significativa caída, acá está ya denotado esto, la de la caída, de la potencia máxima, es decir, hacían la quinta repetición, bien, ya la potencia máxima era menor, y ya venía cayendo, pero era menor significativamente. Desde la estadística había una enorme diferencia, que denotaba la relevancia de la caída en la potencia máxima, pero también acompañaba la caída de la potencia media. Miren, acá están los valores, una caída del 33.4% y una caída del 26.10% a lo largo de todo el trabajo de las repeticiones, con 30 segundos de pausa. ¿Qué estaba indicando esto? Que evidentemente el sistema no podía satisfacer la demanda, cada vez rendía menos. Repetición a repetición rendía menos. Si estamos hablando con 30 segundos de pausa, ¿cómo lo podríamos llevar esto a la práctica? Listo, planteemos un trabajo intermitente de 6 segundos máximo por 30 segundos de repetición y repitámosla 10 veces. ¿Qué vamos a observar? Que cada vez hacen menos. Que cada vez satisfacen menos la demanda. Y algo importante, si queremos lograr supercompensaciones metabólicas, no debiéramos hacer un trabajo tal que a medida van pasando las repeticiones cada vez hagan menos trabajo. Sí tengo que generar una desestabilización del sistema, un desequilibrio,
pero no de tal naturaleza que ese desequilibrio me esté incapacitando para hacer eficazmente lo que pretendo, porque entonces ya no hay una supercompensación, hay una desadaptación al trabajo. Miren lo siguiente, observen el lactato en sangre. Acá los autores hablan de lactato, no hablan de ácido láctico, hablan de lactato. Miren lo que muestran, evaluaron en dos situaciones bien concretas, posterior al primer esfuerzo, posterior al quinto, antes del décimo y posterior al décimo esfuerzo. O sea que en las 10 repeticiones de 6 segundos, ¿qué vieron? ¿Qué pasaba en los niveles de lactato después del primer esfuerzo? ¿Qué pasaba en el nivel del lactato después del quinto? Miren la diferencia. Ya está en 9 milimoles de lactato y acá estaba en 2 del primer esfuerzo. Miren lo que pasa antes del 10, del esfuerzo 10, del sprint 10 de 6 segundos. Ya el lactato estaba en 12 milimoles, incluso un poco más. Miren después del 10, prácticamente en el mismo valor. Antes y después no ha logrado, evidentemente, bajar los niveles en 30 segundos, eliminar lactato en los 30 segundos, hacer un buen clearance en 30 segundos. Pero eso no es nada. Mira dónde estaba el lactato. No es nada relativamente a lo que sigue. Mira dónde estaba el lactato a los 3, a los 5 y a los 10 minutos post esfuerzo. Altísimos niveles de lactato. ¿Y por qué esto lo menciono? Porque hay muchos que dicen, no pocos, muchos que dicen que en las pausas del post-esfuerzo, de sesión, ya no de ejercicio, que sería imposible, en las pausas de sesión, no, cuando termina el ejercicio, hay una gran participación de las grasas en la acomodación de todo el sistema, en la resíntesis de ATP, en la resíntesis de glucógeno, en la resíntesis de proteínas degradadas, o sea, en la resíntesis proteica, bla, bla, bla. Y otras cuestiones que están evidentemente en alza energéticamente, o sea, con demanda energética, el propio calor corporal, etc. Ahora fíjense qué dato interesante, ¿no? Los valores de lactato elevados han dado evidencia por arriba de 5 milimoles que inhiben a la CPR81. ¿Qué es la CPR81? Es ni más ni menos que una molécula disparadora de la lipólisis. Bueno, la inhibe el lactato elevado, que actúa como lactohormona, e inhibe la lipólisis. Si estamos mirando que hay prácticamente 11 y fracción o 12 milimoles en estos trabajos que no están hechos en una persona, está claro, ¿no es cierto? Hay varias personas que están siendo evaluadas. Bueno, esto fue lo que midieron en cuanto al lactato. Miren el pH donde antes del primer esfuerzo, o sea, esto está hablando de la concentración de hidrogeniones en el sarcoplasma muscular. Miren, es una redundancia, sarcoplasma muscular, ¿no? Diría yo, citoplasma muscular, que se llama sarcoplasma, eso es lo correcto. Miren el pH normal antes del primer esfuerzo, miren después del primer esfuerzo, antes y después. Pero miren ya en el quinto esfuerzo, miren después del quinto, ¿no? Miren antes del 10 y después del 10. Y fíjense cómo evoluciona hasta los 10 minutos posteriores. O sea, el pH está muy bajo, lo cual estimula tremendamente la glucólisis e inhibe la beta-oxidación, no la lipólisis, la beta-oxidación. Es un pH muy bajo que no permite otra cosa que no sea activar la fosfofructoquinasa, que se activa tremendamente. La fosfofructoquinasa es una enzima aceleradora glucolítica. Se activa tremendamente a pH bajos. Porque cuando cae el pH, lo primero que hace ella es manifestarse para acelerar el recurso energético, porque sabe que puede inhibirse. pHs de 6.4 inhiben a la fosfofructoquinasa, por lo tanto, a estos pHs está hiperactiva. Está glucolíticamente trabajando el sistema para recomponer todo lo que haya estado desacomodado producto del ejercicio. ¿Tenemos un poco más? Sí, tenemos un poco más para mostrar. Miren acá.
una repetición máxima de 6 segundos. Mire la fosfocreatina antes del ejercicio y después del ejercicio. 10 segundos posteriores al ejercicio, preejercicio, y 10 segundos posteriores al ejercicio. La fosfocreatina cayó prácticamente casi a la mitad. Casi a la mitad, está en el 50 y pico % relativamente a cuánto estaba antes de hacer el primer esfuerzo. Miren a los 30 segundos, al 55%, sigue estando tremendamente baja. Y miren a los 3 minutos, todavía no logró recuperarse el valor del preesfuerzo. Por lo tanto, no vengamos a hablar de que la fosfocreatina se recupera rápido para resintetizar ATP, porque la evidencia no lo demuestra. Al menos lo de estos investigadores. Miren el lactato. ¿Dónde estaba antes del ejercicio? Este es lactato muscular, no sanguíneo. Miren el lactato muscular. ¿Dónde estaba antes del ejercicio? ¿Dónde estaba después de 10 segundos? De un esfuerzo máximo de 6 segundos. No de 10, es de 1. Miren dónde estaba el lactato muscular, miren dónde estaba el lactato a los 30 segundos y miren dónde estaba el lactato a los 3 minutos del post-ejercicio. Como ven, nunca, ni siquiera a los 3 minutos, logró estabilizar los valores pre-ejercicio del lactato intramuscular. Bien, y vamos a mostrar una más. Miren este trabajo de otro autor, Goodman y colaboradores, de 5 repeticiones de 6 segundos con 30 de recuperación. Insisto en los 6 segundos porque es lo que está hablando el autor. El que propone este tipo de trabajos y lo está multiplicando este profesional con toda la mejor intención del mundo. Eso no cabe ni la menor duda, y lo que estoy mostrando de alguna manera contradice lo que él está manifestando sin mostrar trabajos científicos, sino repetir lo que alguien dice. Repetir lo que alguien dice está mal. No estoy hablando de ese punto, pero no hay evidencia con trabajos científicos que incluso hasta podría ser review. O sea, bueno, sí, son revisiones, pero hay que mostrarlo. Y por el otro lado, si es un trabajo científico, para ser creíble, debiera tener revisión por pares. Bueno, deben mostrarlo, estos lo tienen. ¿Qué muestran acá? Miren, en 5 repeticiones, antes y después de 5 repeticiones de 6 segundos sprint. No estamos hablando de otra cosa. Esfuerzo máximo de 5 segundos. Perdón, de 6 segundos. Miren lo que vieron antes del ejercicio, valores de fosfocreatina, muy similares a los que habían medido el anterior otros autores. A los 10 segundos del post-ejercicio, miren la caída. Miren la caída dramática. De la primera vez a los 10 segundos posteriores al ejercicio. Miren a los 30 segundos y miren a los 3 minutos. Nunca recupera el valor inicial. Y miren nuevamente el lactato intramuscular. En el preejercicio, miren a los 10 segundos del postejercicio a donde se había magnificado la cantidad de lactato que está expresando la participación tremenda glucolítica. Miren dónde estaba a los 30 segundos y miren dónde estaba a los 3 minutos. Nunca lograron reponer, eliminar el lactato suficiente, y que se compadece con ¿qué? Con que la fosfocreatina no logra satisfacer la resíntesis de ATP. Por lo tanto, no sé si me queda alguna imagen más acá para mostrar. Sí, esto es con 10 repeticiones de 6 máximas, pero bueno, es para seguir mostrando más o menos cómo logra mantenerse en algún punto, aunque cae igual el ATP, pero a expensas de ¿qué? De la fosfocreatina. Pero miren acá, se cae dramáticamente también hacia el final del último esfuerzo. Bien, miren la caída dramática, prácticamente una enormidad, porque esto lo multiplico por 5, por 6 veces cae la fosfocreatina, y miren el lactato, cómo se acumula dramáticamente. ¿Por qué resalto el lactato? Porque evidentemente lo que está claro es que el involucramiento de la glucólisis es no solamente imprescindible, es muy manifiesto y de enorme responsabilidad para lograr satisfacer la resíntesis del ATP. Y en estos niveles, lo que no se pone en evidencia
es que quien esté socorriendo a la resíntesis sea la fosfocreatina la que se ha resintetizado a partir de la utilización de las grasas. En verdad, lo que dice Ostrand en el trabajo que vimos anteriormente, donde hacía el 30-30, 1-1 y 3-3, sacada de la velocidad a la cual el individuo único había llegado al consumo máximo, dicen los autores que en realidad, porque evalúan el glicerol, algo que tengo para mostrarles también, pero lo voy a hacer en otro videito. Lo que dicen los autores es que el glicerol que se ve liberado, como el glicerol es uno de los 4 componentes del triglicérido, 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, el ver al glicerol elevado tiene que ver con que ha habido, evidentemente, la ruptura de un triglicérido, o sea, hubo lipólisis. Entonces, hacen 2 lecturas. Primero, medir glicerol no es necesariamente estar advirtiendo que hubo beta-oxidación. Medir glicerol es saber, puede confirmarse, perdón, o afirmarse, no confirmarse, afirmarse que se rompió un triglicérido. Pero eso no es sinónimo de que hay ácidos grasos circulando en sangre. ¿Por qué? Porque en los esfuerzos de alta intensidad no hay sangre circulante localmente, porque la fibra reclutada en la FT2X, el enorme colapso capilar que da la velocidad contráctil más la fibra muscular, que es FT2X, que es muy pobremente irrigada y encima colapsada con contracciones muy frecuentes, colapsada circulatoriamente, ¿no? Bueno, si hubiera alguna participación energética por parte de un triglicérido, habría que aclarar algunas cosas. Primero, el glicerol es hidrófilo y el ácido graso es hidrófobo. Por tanto, yo puedo medir glicerol y no haber grasa en sangre circulando bajo el formato de ácido graso porque no hay sangre. Sin embargo, el glicerol circula por los líquidos. Por tanto, yo puedo medir glicerol en cualquier momento, aunque no haya más que una lipólisis, pero sin la grasa circulante. El glicerol sale a los líquidos, por ejemplo, intersticiales, y se lo mide en cualquier parte. Y sin embargo, no ha habido beta-oxidación porque el ácido graso no pudo caer a la sangre porque no había. No dice el glicerol, no, yo no necesito sangre, con que haya líquido fugo. Soy hidrófilo. Y la grasa dice, o el ácido graso, yo lo lamento, me resterifico y me formo nuevamente como un triglicérido con mis 2 amiguitos más, 3 ácidos grasos, se juntan, agarramos otro glicerol y hacemos resterificación del triglicérido. Eso es por un lado. Pero además hay algo más para considerar en esto. Lo que dicen los autores es que es esperable también que si hay utilización de grasas producto del ejercicio a estas muy altas intensidades, tiene que ver con la pobre mioglobina que todavía hay en una fibra rápida y puede donar. La mioglobina es una proteína globulosa que retiene oxígeno. Por lo tanto, es capaz de una muy alta intensidad donar sus moléculas de oxígeno y dar una mínima cantidad de energía proveniente de un ácido graso de los triglicéridos intramusculares, que por otro lado, por ser fibras rápidas, FT2X, son absolutamente escasos, pobres. Hay triglicéridos, sí los hay, pero una magnitud mínima a un punto tal que a las FT2A y 2AX se las llaman fibras glucolíticas, justamente porque viven de la glucosa, no de los ácidos grasos. ¿Hay ácido graso de ahí adentro? Sí, hay como en cualquier otra fibra, pero una cantidad mínima. Y mioglobina hay una cantidad mínima, a punto tal que históricamente se las llamaron fibras rojas a las fibras lentas, producto de que en aquel momento se las diferenciaba o se las distinguía por tinción. Cuando se largaba un colorante, producto de la mioglobina enormemente concentrada ahí adentro, daba una coloración roja. Entonces dijeron, a esta la vamos a llamar fibras rojas. Y son aeróbicas. ¿Por qué? Porque tienen mucha mioglobina conteniendo oxígeno. Y a las otras las vamos a llamar blancas, porque cuando las intentamos teñir no dan la coloración rojiza. Claro, si tienen muy pobre cantidad de mioglobina. Y consecuentemente muy pobre cantidad de grasa también. Por tanto, no usan grasas y eso que nos pueda garantizar que el ejercicio nos ayude a adelgazar. No, la verdad que habría que leer un poco más de todo esto.
todos debiéramos leer bastante más de todo esto para poder afirmarnos en ciertos conocimientos y de alguna manera, ¿por qué no?, ir desterrando ciertos paradigmas. Bien, paro por aquí, por este momento, porque creo que ya es suficiente para poder continuar en otro momento con lo muy interesante que nos puede ofrecer todo lo que hace al metabolismo de los entrenamientos intermitentes, ubicándolos en tiempo y forma y de acuerdo a la investigación científica. Bueno, espero muy sinceramente que esto les sea de utilidad. Gracias y nos estaremos viendo pronto.